les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca, arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas, y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: traigan algunos pescados de los que acaban de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153. Y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres?, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense y hagamos alguna reflexión en clave histórica y de fe. El Evangelio, la primera lectura que acabamos de escuchar, que nos leyó la ministra Iris, pues fíjense cómo comienza. Dice que en aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, Pedro y Juan estaban hablándole al pueblo, se presentaron los sacerdotes del templo, ¿no?, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. ¿Venían a aplaudirlos? No. Venían indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Tremendo susto les metió el muerto. Ellos que creían que habían acabado con aquel Jesús que era tan incómodo. Y ahora resulta que hay unos locos de los discípulos de él que dicen que está vivo, que no está muerto. Y es tanta la situación que los persiguen. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5.000 hombres, habían abrazado la fe. Ya la cosa estaba muy difícil. Unas 5.000 personas, hablan de hombres, recordemos que estamos en una sociedad machista, en este espacio donde se escribe, y las mujeres no se cuentan ni los niños, ¿no? Está hablando de unos 5.000 hombres. Es decir, era un gentío que había creído que Jesús estaba vivo, que había resucitado. Y claro, es interesante porque el autor del libro de los Hechos dice: pero ya no había nada que hacer. Pero ya muchos habían creído. ¿Qué hacemos? Ya lo llevan en el corazón a Jesús. No hay modo. Y vean quiénes se habían reunido. Dice que al día siguiente en Jerusalén se reunieron los jefes del pueblo, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. ¿Qué le parece? La cremita, pues. Los mismos que habían decidido la muerte de Jesús. Los mismos que se reunieron aquella noche y pasaron deliberando hasta la 1 de la madrugada a ver qué hacían con ese nazareno que decía que era hijo de Dios y que violentaba el sábado y que les había cambiado toda la ley esa, que la habían convertido en una